Bueno, desde la barra mexicana de abogados se le ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese los ataques en contra del Poder Judicial. Salvador Mejía, qué gusto saludarte y verte en este espacio. Hola. ¿Cómo estás, Salvador? Querido Luis, buenos días al auditorio. ¿Qué te digo, Luis, de todo esto? Tal vez al auditorio, a nuestra generosa audiencia, le resulta un poquito ajeno este pleito casado que ya tiene el presidente en contra del Poder Judicial. Pero déjame ver si puedo explicarles el fondo del problema. Voy a hablar como persona y luego voy a hablar como abogado. No son lo mismo las personas y los abogados. No, los abogados no son personas, son aliens. Cuando soy persona tengo alma. Cuando eres persona tienes alma. Tengo, cuando soy abogado entendí. Me desconecto. Gran diferencia, totalmente, Salvador. Sí, perdón. A ver, Luis, como persona, cuando tú votas por una candidata o un candidato a la presidencia de la República, lo haces por muchos factores, pero uno de ellos es que tú quieres que el manejo de tu país, el manejo de tu vida para efectos prácticos, recaiga en una persona que sabe más que tú, una suerte de imagen paterna. Una persona que no va a dormir, una persona que no va a descansar, una persona que va a comer lo mínimo porque va a estar dedicada 24/7, válgame la expresión, en atender los graves problemas que cualquier país enfrenta en su día a día. Ya de México, pues ni qué hablar, con delincuencia, con falta de empleos y un brutal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando esa confianza en esa imagen paterna se va a pique, cuando la persona en quien recae la conducción del país, en quien recae la figura presidencial, se dedica únicamente a pelearse con todo mundo, pues inevitablemente empiezas a ver empiezas a ver lo pequeño a esa persona, empiezas a perderle confianza, empiezas a cuestionarle absolutamente todo, y eso inevitablemente, Luis, va a transformarse, se va a traducir en una pérdida de la confianza de la persona que detenta esta máxima representación de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. Y eso es lo que está pasando con el presidente. A los que han sufrido esto, tú estás poniendo el ejemplo, nada más lo dejo aquí, pero a los que han sufrido esto de tener un papá peleonero, a lo mejor un papá alcohólico, a lo mejor un papá que no tiene control de sí, pues que de repente se pelea con alguien. Ay, otra vez ya se peleó. Ay, es tu papá, no, hijo de su... Y es vivir en medio de la pelea, o un jefe. O un jefe. Ajá, sí, un jefe. El jefe ya se agarró a golpes otra vez. Ya me viene a hacer mobbing, el acoso laboral, ¿no? Ajá, ya me va a hacer bullying. Ya me va a hacer bullying, mi cuate, en vez de tener una relación aceptablemente sana. Y eso, Luis, es lo que estamos viendo con el presidente. En lo particular, o sea, ¿el presidente le hace bullying a los jueces? El presidente le hace bullying a la figura presidencial. Y ahí te va, Luis. ¿Así mismo? Asimismo, bueno, a ver, te voy a poner, Luis, dos ejemplos. El primero es justamente una carta, porque tiene pleitos contra el Poder Judicial, un día sí y otro también, lo dijiste con mucha precisión. El presidente no quiere, no quiere tener a una contraparte que le genere equilibrio de poderes. Por lo tanto, lo que voy a hacer es hacerte menos, es quitarte presupuesto. Y en la medida de lo posible es colocar a personas en esas posiciones que me sean afines. Lo hemos visto con sus candidatas para la Suprema Corte y con el intento que tuvo hace poco de colocar a todos, a una bola de personas que no tenían ninguna capacidad para ocupar puestos en el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero en lo particular, Luis, trae pleito con jueces con nombre y apellido. Permíteme leer una carta una carta que liberó y lo dijo al aire. Esta carta está dirigida al juez octavo de distrito, Martín Adolfo Santos Pérez, que le otorgó un amparo a Xóchitl Gálvez para que dejen de exhibir información sensible, información protegida por la ley, información fiscal y financiera. No tengo duda, le dice el presidente de México, no tengo duda de que usted actúa como un juez de consigna. Así de sencillo, Luis, así de grave.
usted es un juez de consigna, usted es un juez corrupto, usted es un juez, y se suelta a partir de ahí el presidente, usted ha liberado cuentas bancarias, usted ha impedido que la militarización del país avance, pues eso es lo que hace un juez. Cuando un funcionario público decide incumplir con la constitución política y de todas las leyes que de ahí salen, un juez, una jueza, un juez tiene la obligación de decirnos a todos, engárrotense, quietecitos todos, porque lo que debe de prevalecer conforme a la ley es esto. Entonces, Luis, como persona, consta que todavía no hablo como abogado, cuando yo veo como ciudadano que confío y voy a confiar hasta el último día de la administración de Andrés Manuel López Obrador de que va a tomar el buen camino, cuando veo este tipo de comunicados, Luis, en los que de verdad lo único que hace falta es que el presidente le aviente una cabeza al estilo de la delincuencia organizada afuera del juzgado de este juez, lo único que falta es que le mande una corona fúnebre, inevitablemente digo, algo está mal con el presidente de la República, y esto lo único que logra es que nosotros veamos la imagen, que veamos manchada la investidura de la persona más importante de México. Olvídate de los hombres y mujeres más ricos de México, olvídate de los futbolistas más famosos, o la casa de los famosos. Olvídate de eso. Ajá. El hombre más poderoso de México se dedica a decirle a través de la mañanera a un juez que es corrupto. Le dice a un ministro, el ministro Aguilar, le dice, usted es corrupto. Cualquier persona que piense diferente de él, lo tacha de criminal. Ahora, así son los populistas. Así son y los así populistas. Pasa y están ganando. Bukele ganó, Bukele dobló a la corte y lo aman a Bukele y está bien. Ese es otro ejercicio. A ver, sí, pero no, espérame, a ver. Bukele lo hizo. Netanyahu no va mal. Ahí la lleva, sí, hay protestas y salen igual los fifís, los Marea Rosa de Israel salen, ay, defendemos a la corte, pero también hay un buen de gente que dice Netanyahu tiene razón y me voy con Erdogan y me voy con Orbán y lo que está pasando ahora en la Argentina, en donde seguramente va a ganar Javier Milei. A ver, el mundo está tornándose, Salvador, a elegir líderes populistas y lo que tú estás diciendo lo entiende alguien que sea abogado, que entendió esto, que a lo mejor leyó un poquito más, que se informa. La banda norteña de los carros del año, la banda está diciendo, el presidente tiene razón, los jueces los liberan, jueces corruptos. Porque, Luis, en este espacio, en estos micrófonos, hemos señalado una y otra vez que lo que priva en este momento es la narrativa. Quien tiene la capacidad para manipular la información, la percepción de la realidad, es quien va a ganar el poder. Y si ya vamos a esas, Luis, ahí te va. Voy a hacer a un lado mi rol de abogado. Voy a seguir entonces hablando como persona, ya que me la cambias en esa dirección. ¿Qué es lo que va a ocurrir si el presidente insiste en mantener esta política? Acción, reacción. Consecuencias reales y concretas que va a ver la gente que está allá en la calle, la persona que va en un camión, la persona, como dices, que va a dejar aunque los niños todavía no entran a clases, Luis. Sí, se nota que no tienes hijos. No tengo. Se nota. Sí. A ver, Luis, ¿cómo fue que surgió de la nada la candidatura de Xóchitl Gálvez? Pues por el desprecio del señor presidente por la ley, cuando la ley no le favorece, y esa parte la entiendo, cuando algo no te gusta, pues no te conectas, ¿no? Despreció sus obligaciones legales. Y luego gracias a eso, creó una candidatura para Xóchitl Gálvez. El presidente en el Poder Judicial, al irse en contra de él, le tenían miedo, Luis. Pero después de todos los ataques, se ha generado a un poderoso enemigo que va a terminar haciendo lo que le corresponde, ser la balanza, ser parte del equilibrio de el Poder Judicial va a terminar por ser un elemento que va a generar balance. Las jueces y los jueces, el Poder Judicial en su gran conjunto, creo que ya no le tiene miedo al señor presidente. Un presidente que por más, Luis, voy a utilizar tus palabras, el presidente más poderoso de la historia, pero el poder
también, como citando a José José, aunque es muy temprano para citar a José José, el poder acaba. El poder acaba. Ajá. El poder acaba, el Luis. El amor era, ¿no? Pero ahora es poder. Okay. El power acaba. Al presidente le queda muy poco tiempo en su mandato y se está enfrentando abiertamente con todas las jueces y los jueces, y cuando algo caiga en sus en sus escritorios, cuando tengan que tomar una decisión, no va a ocurrir lo que pasaba al inicio. Tenían miedo, y ahora sí, pequeña pausa, voy a hablar como abogado. Antes, al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los jueces sí tenían miedo de fallar en contra de los proyectos del presidente. Hoy por hoy, Luis, ya no lo tienen. ¿Te late si vamos a ver qué dice la gente? A ver, por favor. A ver, porque es muy interesante cómo se mueve. Ja, 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 caray, Luis, ya está Luisa María Alcalde, se parece en el tono a López Obrador. Un parecido, sí, un parecido, sí, noté yo también. Se mimetizan. A ver, si nombran a una especie de Yasmín Esquivel como presidente del Poder Judicial, quitando a Norma Piña, López Obrador dejaría de atacar al Poder Judicial. Hola Luis, todos sabemos que los jueces y ministros se prestan a los intereses de personas que les puedan llegar al precio. Ok, quizá no todos, pero sí es muy raro que siempre protegen a los del dinero. ¿Cuándo has visto que los jueces beneficien a un jodido? La verdad es que nunca. Y los privilegios que tienen que están por encima de las necesidades de las funciones, por ejemplo, eso de que tienen dinero para arreglar su casa o todo lo que ganan. ¿Qué opiniones tan tendenciosas las que tiene Salvador Mejía? Y todos los medios son ustedes como perros de rancho. Lástima del periodismo mexicano. Luis, pregúntale a tu entrevistado si Salinas o Cedillo, Fox, Calderón o Peña Nieto hacían algo así, o alguien les decía algo. La respuesta es no. Ya los hubieran desaparecido, no podían decir algo, todos estaban maiceados. López Obrador no les hace nada, no importa que le digan como que les digan. A ustedes ya los hubieran cancelado, ya los hubieran corrido todos sus programas. Son unos hipócritas. ¿Tú defiendes al Poder Judicial? ¿Por qué te quejas de la impunidad a diario y culpas a López Obrador cuando los responsables realmente deberían de ser los jueces? Dicen aquí en el WhatsApp, son unos ridículos, solamente defendiendo a los compadres. El Poder Judicial no se caracteriza, dicen aquí también, por ser transparente. La reforma judicial sí es indispensable. Y en eso tienen razón, el Poder Judicial no es precisamente muy transparente. Sí, Luis, lo que dices de Bukele, pero Bukele sí es pro iniciativa privada a pesar de ser de izquierda. Me parece más de derecha, yo creo. Espero seguir adelante con la producción para generar beneficios. Espero para seguir adelante y generar beneficios para su país y no se pelea con Estados Unidos. 5571-131337, 5571-131337. La Corte creo yo que está siendo el único contrapeso. Nos dice otra persona, los jueces no son santos y también tienen intereses. López Obrador nos abrió los ojos de toda la cloaca que el PRIAN tenía. Y ahorita que tenemos un presidente que dice las cosas como son, a muchos como ustedes les incomoda. Es la narrativa, querido Salvador. Luis, no, preocupar totalmente. Porque me queda claro que las personas que aman y adoran a Andrés Manuel López Obrador están en todo... Son muchos. Un friego. Haya hecho lo que haya hecho el señor presidente. Friego. Sigue teniendo su base y no tengo problema con eso, Luis. 60% bajita la mano. No hay ningún problema, Luis, con ello. El tema está en que todos tenemos que entender que el atacar a la Suprema Corte o a cualquier juez, al que sea, va en contra del equilibrio de poderes. Y si algo tenemos que respetar, Luis, es que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial mantengan un sano equilibrio. ¿Qué es lo que ocurrió? Como dirían en mi tierra, como dirían allá en Villacuapa, todo iba bien hasta que con una votación con hígado, el electorado le dio un poder casi absoluto al señor presidente en el Poder Legislativo. Y ahí es cuando el equilibrio de poderes se va al caño. Luis, yo no tengo problema con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, que se comporta de una manera tal que la investidura presidencial queda muy mal parada. Híjole, eso puede ser un análisis, puede ser una crítica, pero al final del día es un estilo de gobernar. Y no estoy de acuerdo, pero con lo que... tal vez yo no estaría de acuerdo, pero lo que sí creo que es un problema que necesita una atención inmediata es el ataque a los jueces y las juezas. No puede darse el lujo de decir, Luis, que son corruptos, que son rateros, que están pagados, pues entonces estamos claramente ante un ataque desmedido. Y para cerrar, vamos a suponer que el presidente no te hace caso. Y que remoto caso, remota posibilidad que al presidente le valió cacahuate lo que dices y lo que decimos y lo que dice la intelectualidad y todo lo... ¿Qué pasa?
Ahí te va. ¿Qué pasa si se sigue peleando? Porque se va a pelear y se va a pelear más duro. Vamos a suponer que no va a bajar. Vamos a suponer que no nos hace caso el presidente. Ahí te va, Luis. Viene un escenario de ruptura muy, muy peligroso para los intereses del señor presidente, ¿eh? Ok. Fíjate, aquí, como dicen por ahí, no te preocupes, mi niño, yo te doy la cuerda, ¿eh? Y tú solito ahórcate. Estamos viendo, Luis, estos ataques. Sobre todo la carta que estaba yo leyendo está dirigida a uno de los jueces que le dio uno de los amparos a Xóchitl Gálvez. Uno. Ese es el segundo amparo que ganó. El primero que ganó tiene que ver con el derecho de réplica. Que, ahora sí, discúlpeme que voy a hablar como abogado, que está en revisión y en breve va a ser confirmado el amparo. Si el señor presidente, cuando le llegue esa sentencia firme de Firmelandia, va a verse obligado a tomar una decisión. Y si no... O va a cumplir... pues ahí te va, Luis, ahí te va. Si no... Marquen, por favor, al WhatsApp y díganle a Luis que me deje hablar. Luis, déjalo hablar. Luis, ¿qué va a ocurrir? Que un juez le va a decir al señor presidente, ahora sí ya, está firme la sentencia, tienes que darle acceso a Xóchitl Gálvez para que ella exprese su opinión, el primer amparo. Y si Andrés Manuel López Obrador decide no hacerle caso, vamos a estar frente al escenario que ya vivió Andrés Manuel hace muchos años, el desacato a una orden judicial. ¿Lo vamos a correr, Salvador? Pues Luis, pues ya quiero ver quién se atreve. No va a ocurrir, pero pues nuevamente él va a arrojarle gasolina a la hoguera, yéndose en contra de las jueces y los jueces, en contra de sus sentencias. Lo único que va a generar es que llueva fuego del cielo. Si él decide seguir yendo en contra del Poder Judicial, en algún punto del cierre de su administración, vamos a ver que va a traer un pleito tan grande con los jueces que en algún momento alguien va a solicitar, va a promover un incumplimiento de sentencia, y entonces sí se le va a tener que dar vista a la Fiscalía General de la República. A Gertz Manero. No, se le va a dar vista. Ya lo veo súper activo. Imparcial. Se va a tener que iniciar por parte de la oposición un juicio ante la Cámara de Diputados. Con los diputados que tiene. Pero, con los diputados que tiene. No, o sea, pero Luis, chécate, el tiempo que le queda. Y en vez de dedicarlo a la campaña de sus corcholatas, en vez de dedicárselo a atender los temas de delincuencia organizada, que cada vez está peor, Luis, ¿qué va a hacer? Abrir un frente innecesario en contra del Poder Judicial. Luis, así de sencillo. El desobedecer una sentencia de amparo en contra de Xóchitl Gálvez le generó una candidatura de la nada. Si el señor presidente insiste en seguir atacando al Poder Judicial, lo que se va a generar es un pleito que no necesita y que le puede salir, Luis, muy, pero muy caro. A mí no me importa si le vas al América, a las Chivas, a los Pumas o al Cruz Azul. Lo único que me importa es que tengas el ánimo de cumplir con el reglamento. Lo demás es lo de menos. Se entiende que es tu programa, pero dejen hablar al abogado Mejía. ¡Eso! Déjenlo hablar. Mi mamá trabajó en la corte y desde hace más de 30 años los jueces y magistrados, la neta, sí trabajan a favor de los políticos en el poder. En la corte jamás se ha visto el interés del pueblo. Deja hablar a Salvador Mejía. Hola, muy buenos días. ¿Quién autoriza a los jueces y magistrados para tener tanto dinero para sus casas? Es que también se pasan de lanza. Yo creo que Salvador Mejía es un abogado corrupto. No lo dejes hablar. Está bien. Oye, nos llegó este mensaje, antes de despedirnos, Salvador. Luis, me encanta el programa. Te escucho desde que estoy en quinto de primaria. Me acabo de sentir tan viejo. ¿Hace cuántos años? Pero pues a lo mejor ya estás en la prepa. O sea, tampoco tanto. Tampoco es que ya sea doctor en algo. Pero si si estás en quinto y nos escuchabas cuando estabas en quinto, el programa aquí en la mañana llevamos 7 años. Más, bueno, ponle que 6 años. Empezamos a las 10 de la noche. Bueno, cuando empezamos hace mucho tiempo, ¿no? Hace 12 años casi. Pero sí, esta persona nos sigue desde que estaba en quinto. Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde estás? Escríbenos un poquito más. Oye, Luis, a esa persona hay que decirle algo. Que nos diga cómo ha cambiado. Pasamos de analizar la política a analizar un país en crisis total, inseguridad. Ya hablamos más de problemas que de análisis.
Pero iba en quinto de primaria. Las noticias eran diferentes. Yo preguntaría por qué escuchabas noticias en quinto de primaria, amigo. Usted eres de este team, pero ¿por qué hacías eso? Te mando un abrazo, gracias. Qué bonito mensaje nos envió. Salvador, tu Twitter. @ESMGía, querido Luis. Gracias, Salvador.